Como estábamos comentando, muchachos, estas personas, estos personajes, estos intelectuales eran humanistas. Y como lo decía, el humanismo es el movimiento que pone al hombre en el centro de reflexión y como aquel que va a interpretar y a dar un valor a las cosas. Pero cuando hablamos de ser humano o de hombre, no me referimos tanto al hombre, digamos, en abstracto, a la humanidad. No, me refiero a usted. Me refiero a mí. Me refiero al señor que está caminando por la calle. O sea, el hombre concreto, el hombre cotidiano, el hombre que está ahí viviendo. Entonces, ¿qué dice Ficino? Ficino dice, ese hombre que está ahí caminando por la calle es el centro del mundo. Está entre Dios y la naturaleza. ¿Qué dice Piccola Mirandola? Ese señor que está caminando por la calle es libre plenamente y en eso consiste su valor. ¿Qué dice Pedro Pomponazzi sobre ese señor? Que ese señor presenta alma mortal, puesto que así lo dice Aristóteles, ya que Aristóteles afirma de que el hombre es alma y cuerpo, es forma y materia, y cuando se acaba una cosa, se acaba todo. Por tanto, cuando ese señor se muere, pues se acaba todo, ¿no? Así es. Entonces, ese es un humanista, profesor. Y lo mismo ocurre con Montaigne. Montaigne es un francés escéptico. Él dice, la realidad que se presenta ante nosotros es cambiante. Ahora es de día, más tarde es de noche. Ayer hubo un poco de calor, o no, quizás por tu casa, un calorcito, o no. Ahora hace frío. O sea, como que el asunto es cambiante. Entonces, si la realidad es cambiante, ¿cómo podemos obtener conocimientos seguros? No, nada se puede saber con certeza y por eso es que yo, Miguel de Montaigne, soy escéptico. A lo que podemos hacer nada más es manifestar lo que el hombre puede expresar de sí, lo que él opine sobre las cosas, lo que él considere, y eso se denomina ensayo literario. Quizás alguna vez has escuchado ese tipo de géneros de escritura muy interesantes. Entonces, un ensayo es un escrito donde el autor manifiesta su punto de vista acerca de un hecho. Ahora, ¿y por qué Montaigne decía eso? Te estoy comentando, pues, porque si no podemos conocer las cosas, entonces, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué podemos expresar? Lo que pensamos de ellas, bueno, lo que suponemos sobre las cosas, nuestra opinión. Ese es Montaigne. Y no solo eso, sino que la época del Renacimiento también tiene mucho que ver con una suerte de, mira, para no ser tan esquemáticos, ¿no? También mucha, digamos, formalidad, es cuestión también de que te ubiques en esa situación, ¿no? Estamos hablando de un periodo histórico de cambios muy importantes para el mundo, ¿no? Como ahora quizás, ¿no? Con este problema de la pandemia, ¿no? Que también vivimos en un estado de incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos qué va a ocurrir exactamente a fin de año, ¿no? Seamos sinceros, fuera de bromas, que a veces uno se bromea con esto, pero si lo pones a pensar mejor, exactamente cómo será nuestra situación a fin de año, o sea, en diciembre, pues no nos es tan clara en realidad. Y quizás eso nos lleva a reflexionar sobre cómo sería un mundo mejor, cómo será como dice ahora, ¿no? Por los medios de comunicación, la nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad donde todos vamos a usar mascarillas, etcétera, ¿no? Ya, seguro. Y quizás a ti no te guste esa nueva normalidad, te va a parecer un poco extraña, sí. Y eso motiva a que pensemos cómo será un mundo sin problemas, cómo será un mundo, digamos, mejor. Una suerte de sociedades ideales, como diseños mentales de sociedades donde la gente, entre comillas, es feliz. Ya, si quizás por ahí alguna vez, debido a que eres un muchacho y debido a la coyuntura, tú has pensado eso, no te pareces, digamos, te pareces muchísimo a lo que muchos intelectuales renacentistas lo decían. Entonces, en el Renacimiento también aparecen una suerte de intelectuales que van a hablar sobre cómo podría ser una sociedad ideal, cómo podría ser una sociedad donde no haya problemas, cómo poder cambiar esto. O sea, la turbulencia te lleva a reflexionar sobre lo que puede ser. Por ese motivo aparece, profesor, el santo de los políticos según la Iglesia Católica, el mártir de la Iglesia, el que murió debido a ciertas reformas que hubo en la época. Este señor se llamó Tomás Moro. ¿De acuerdo? Ahora, para contarte rápidamente sobre esto, mira. ¿Tú alguna vez en tu vida has escuchado de la imprenta? Por ahí, la imprenta, ya. En la época feudal,
prácticamente los libros no existían. Lo que tú llamas libros, eso no había, eso es, ¿no?, rectángulo con hojas, no. En ese tiempo los escritos eran rollos. ¿Alguna vez has visto una diploma? Ya, así eran los libros. Eran rollos. Y no eran de papel, eran de piel de cordero, piel de vaca. Entonces la escritura era prácticamente inexistente, profesor. Estamos hablando de la época feudal. Y es más, cuando se escribía algo, se escribía a mano. Y muchas veces los que escribían, que se llamaban copistas, ni siquiera sabían exactamente lo que estaban escribiendo. Solamente hacían trazos, nada más. Y encima, para variar, escribían en latín. Y sabrás que en ese tiempo la gente común y corriente, digamos, la gente de la calle, no hablaba latín, hablaba su lengua, pues, de su país. ¿Y quién hablaba latín? El Papa, los cardenales y punto. O sea, imagínate en esa época, profe. O sea, prácticamente los libros no existían libros. ¿Cuándo cambió la cosa? La cosa cambió cuando aparece Juan Gutenberg, que es un alemán, y inventa la imprenta. Cuando eso ocurrió, lo primero que imprimió Gutenberg fue, ¿sabes qué? La Biblia. Como la Biblia solo lo tenía el Papa, obvio, porque no existían libros, entonces, al ser impresa la Biblia, lo que motivó es que su precio, digámoslo así, su producción aumentase y su precio bajase un poco. De tal manera que los sectores medios o altos, los llamados burgueses, como te comenté hace un ratito, comenzaron a adquirir la Biblia. Ahí en ese contexto entró un señor llamado Martín Lutero, que es un genio, ¿ya? Lutero es un alemán. ¿Y sabes cuál fue el gran mérito de Lutero? Lo que hizo Lutero, profesor, fue algo muy trascendental. Lutero fue aquel que tradujo la Biblia del latín al alemán, para variar. Y cuando eso ocurrió, la Biblia pasó a ser leída por cualquiera, vamos a decirlo así, por cualquiera que sabe alemán, obvio, ¿no? Pero como que es más accesible, ¿no? Es como que Lutero le dijera a sus compatriotas: señor alemán, señor comerciante alemán, señor banquero, acá está la Biblia, en tu idioma, en nuestra lengua, un poco más baratita, léelo e interprétalo como te dé la gana, porque tú eres libre de hacerlo, ya que Dios te dio la facultad del entendimiento para que puedas comprender la Biblia. Y eso motivó a que aparezcan las 50,000 congregaciones religiosas que existen hasta el día de hoy. Por eso es que Lutero es el gran reformista de la iglesia. Él rompe con la iglesia. Él no le gustaba que se venda los perdones. ¿Ya? No le gustaba eso. Estaba en contra de las llamadas indulgencias. ¿De acuerdo? Entonces Lutero buscó un pretexto. ¿Y cuál fue? La traducción de la Biblia al alemán. Y no solo eso, sino que Lutero decía: ¿tú tienes problemas? ¿Quieres hablar con Dios? Ya. No vayas a la iglesia, no es necesario, porque al fin y al cabo tú eres hijo de Dios. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Tú quieres hablar con tu padre? Acércate a él. Anda a tu cuartito, enciérrate ahí al costado de tu camita y haz esto. Rézale a Dios directamente. ¿Para qué vas a ir? Y eso se llama sacerdocio universal. Rézale a Dios de frente. O sea, entre el hombre y Dios no hay intermediarios, no hay un cura que esté en medio. No, eso son barbaridades. No, olvídate de eso, estás equivocado. Y entenderás que eso motivó a que Lutero, con todo ahora sí, rompiera con la iglesia. Pretextos, obviamente, ¿no? Para que también cada país logre cierta independencia. Y por eso que en Inglaterra, ¿te escuchan? Por eso que en Inglaterra aparece la iglesia anglicana. En Inglaterra había un señor, Enrique VIII, era el rey de Inglaterra. Entonces Enrique VIII dijo: qué chévere, así que el señor Lutero, con esto del sacerdocio universal y con el asunto de interpretar la Biblia libremente, pues nos motiva a romper con la iglesia. Bacán, habrá dicho Enrique VIII. Entonces yo, rey de Inglaterra, Enrique VIII, también rompo con la iglesia y voy a fundar mi iglesia anglicana, donde yo me voy a poner como el sumo pontífice, que hasta ahora es así. Hasta ahora la monarca de Inglaterra es la sumo pontífice, digamos la papa, vamos a decirlo así, de la iglesia anglicana. ¿Y quién hizo esa ruptura? Enrique VIII, motivado por las reformas de Lutero. Pero ¿quién se opuso a Enrique VIII? Un ministro de él, justamente. Será su ministro, hombre de confianza, pero al final también dijo: no, yo soy leal a la iglesia. ¿Y quién fue? El que te comentaba, Tomás Moro.
Entonces, Tomás Moro dice, no. Yo no voy a romper con la iglesia jamás. Yo soy leal a la iglesia. Y por eso que Tomás Moro fue preso y le cortaron la cabeza. Así de simple. Lo condenó así, ¡fla! Decapitado. Y Tomás Moro escribe un libro, obviamente antes de morir, obvio, ¿no? Llamado Utopía. Como su nombre lo dice. Sin, topos lugar. Es un lugar fantástico. Un lugar que no existe en ningún lugar de la naturaleza. Y ahí Tomás Moro dice, la propiedad privada hace daño a la gente porque permite que las personas se vuelvan egoístas. Por tanto, yo voy a diseñar una ciudad en la cual no exista libertad para explotar, que los bienes sean para todos y que las personas puedan tener libertad de creer en que quieras, excepto de ser ateo. La libertad religiosa es para todos, seguro. Cree en Dios, cree en otro Dios, lo que quieras. Pero ateo, no te pasa, ateo no te pasa, no puede ser. Y claro está, en esa sociedad llamada utopía, la propiedad privada será abolida. Y quedó ese nombrecito, ¿no? Utopía. Nunca se escuchó la palabra de utópico. Es utópico lo que dices. No es como decir, es muy soñador, ¿no? Es utópico. Ya, ¿de dónde salió esa palabra utópico? De la obra Utopía de Santo Tomás Moro. ¿De acuerdo? Y en el mismo talante también estaba Tomás Campanella. Campanella era un italiano que conoció a un señor que voy a mencionar de acá un ratito, llamado Galileo Galilei. Y Campanella escribe una obra llamada La ciudad del sol. Campanella, cura obviamente, fue condenado por la Inquisición a cadena perpetua, pero estuvo en la cárcel 27 años. Campanella escribe una obra poniendo al sol como una suerte de suprema divinidad, y el sacerdote es el sacerdote del sol. Alucinante esos patas. O sea, imagínate ese tipo de literaturas fantásticas que te mencionaban cosas como que la gente adoraba al sol, donde no hay propiedad privada. Y Campanella también decía lo mismo, ¿no? La propiedad privada no puede ser, la propiedad debe ser comunal. Pero, señor Campanella, y en esa sociedad ideal, ¿quién debe gobernar? Los sacerdotes. Al fin y al cabo, soy cura, ¿no? Pero sacerdote de Dios. Y Dios es el sol. Y por esa razón también la iglesia, claro, lo comenzó a agarrar por ahí. Pues. Así que el sol, no te pases, pues. Dios es el papá de Jesús. Ay, por eso de palo, comenzaron a chancar a Campanella. Y lo metieron preso, como estaba comentando, 27 años preso. Y Campanella decía, si algo quieres tener veneración, si algo quieres adorar, adora a las tecnologías, a los avances tecnológicos. ¿Te imaginas que es como que Campanella estuviese vivo, ahora andando por acá, y dijera, pues, ¿no? Viera el internet, los celulares, las computadoras, dijera, mira, esto es lo que hay que adorar, ¿no? El hecho que hablemos por acá, por esta conferencia, por esta grabación, el hecho que tú tengas tu celular con HD, con YouTube, Facebook. Campanella dice, esto es lo que tú debes adorar, venerar, porque es el avance de la humanidad. Ese es Tomás Campanella, ¿de acuerdo? ¿No? Y entonces estos pensadores son los considerados así pensamientos utópicos, o sea, pensadores utópicos. Muy bien, está Tomás Moro y Tomás Campanella. Moro es inglés, Campanella es un pensador italiano.